Hola, ¿cómo están? Bienvenidos aquí a los estudios de iNoticias de TVNet, donde estamos ya con nuestro invitado, tomando todos los resguardos necesarios, el distanciamiento físico, nuestras mascarillas, por supuesto, también aquí, y periódicamente el departamento de prensa, bueno, y también el canal sanitizado periódicamente. Bueno, toda esta crisis sanitaria ha generado no solamente, lo dice la palabra, crisis sanitaria, sino que también una crisis económica y también ha generado una crisis política. Y es por eso que nosotros hemos invitado durante esta jornada, ¿cierto?, al diputado UDI, Javier Hernández, quien está junto a nosotros para conversar distintos temas, contingencia, actualidad y por supuesto también política. ¿Cómo está, diputado? Bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo ha estado? Cuéntenos con respecto a toda esta situación que se ha generado, ¿cierto?, en las últimas semanas. Usted, lo recuerdo perfecto, fue muy crítico, digamos, del gobierno en torno a que las ayudas habían llegado de manera tardía, de manera de a poquito, a goteras. Todo eso a raíz de esto mismo empezó a generar, ¿cierto?, una crisis crisis que a mi juicio estalló con el tema del proyecto de ley presentado por el retiro del fondo, del 10% del fondo de pensiones. ¿Cómo han enfrentado ustedes, me refiero a los parlamentarios de gobierno, todo esto? No, la verdad es con una intensa crítica interna. Yo soy partidario de hacer análisis interno y hacer crítica. Y yo transmitía todo lo que veía en la calle. Cuando salía a entregar las cajas de alimentos, la gente se me acercaba y me decía, no puedo acceder porque el registro social de hogares no funciona, que me demora un mes, que me demora 2 meses, que la clave única, etcétera, etcétera, y finalmente el beneficio no llegaba. Y nosotros estábamos en un comienzo convencidos de que esto estaba llegando fluidamente, pero al transcurrir los tiempos uno se percata inmediatamente que eso no ocurría. Y eso se empezó a transmitir al gobierno. Y finalmente se instala el tema del 10% frente a la desesperación económica. Y finalmente, si bien es cierto, uno al principio tuvo dudas respecto de aprobar o rechazar esto, finalmente, porque se podían perjudicar las pensiones futuras, qué sé yo, creo hoy día que por el ambiente que se está viviendo en estos días, creo que es una medida acertada el hecho que se haya aprobado finalmente el retiro del 10%, y creo que la gente lo va a usar para las cosas que son de urgencia. Y aquellas personas que no lo necesiten por ese motivo, porque la circunstancia de la vida le ha sido más benigna, evidentemente que yo creo que va a permanecer esos fondos, me imagino en un porcentaje menor de personas, pero la gran mayoría de la gente lo está retirando al día de hoy. Así que yo creo que ha sido un buen ejercicio de cosas que se hicieron muy lentamente por parte del Ejecutivo, tratando de focalizar la ayuda a aquellas personas que la requerían, pero la realidad sobrepasó a aquella cosa técnica que se veía desde el punto de vista de gobierno. Yo creo que la parte técnica siempre hay que tenerla en consideración, pero se fue transformando en una crisis social muy fuerte. Entonces, de la parte técnica no se dio cuenta cuando pasó a una crisis social, que significa falta de la parte económica de la familia, y finalmente se desembocó en una crisis política, ¿ya? Y tanto al... Crisis social que supo muy bien aprovechar. Entonces había que hacer la combinación, ¿no?, de las tres cosas, técnica, social y política. Había que tener esa mirada. Y finalmente desemboca en una crisis política justamente al interior del Ejecutivo, y se produce este cambio de gabinete que esperamos que ahora se tomen las riendas en el buen sentido de la palabra, de poder conducir adecuadamente lo que significa el resto de la pandemia, y ojalá la podamos controlar adecuadamente. Crisis social que supo muy bien aprovechar en este caso la oposición. Y en ese sentido, diputado, al cambio de gabinete quiero llevarlo. ¿Qué le parece? Se dice que el gran triunfador aquí fue precisamente el partido de ustedes, ¿cierto? De la UDI, RN también por su parte. Habían dos grandes críticos, ¿cierto?, del presidente, que era Mario Desbordes y también Andrés Alamán en el Senado. Esa es una estrategia. ¿Qué le parece precisamente esa? No, yo creo que las cosas se conversan. Yo creo que más que estrategia y cosas se conversan. ¿Cómo solucionamos estos problemas, estas diferencias que tenemos? Me imagino que se conversaron directamente con ellos. No conozco el detalle, por lo tanto no me atrevo a esgrimir una hipótesis, pero sin embargo uno puede presumir que efectivamente se conversó y se llegó a un acuerdo adecuado para poder continuar con la coalición de gobierno. Si las coaliciones de gobierno no se unen,
no trabajan en conjunto, es evidentemente que se produce un deterioro político del actual gobierno. Por lo tanto, creemos nosotros que ya avanzados 2 años y medio, prácticamente a 3 años del gobierno, la coalición tiene que buscar un camino, un derrotero. Y producto de la pandemia, se perdió todo lo que significaba el programa de desarrollo del gobierno. Sí. ¿Ya? Y que se viene nosotros con el tema de la pandemia, la crisis social. Entonces, todo eso se está tratando de retomar ahora con todos los acuerdos que se han llegado, por ejemplo, la continuidad del plebiscito, las elecciones municipales del próximo año, las elecciones de gobernadores, las elecciones de presidenciales, de parlamentarios. Todo va a ser una convulsión durante el próximo año. Y si no estamos ordenados como coalición, imagínense cómo vamos a poder conducir el último año de gobierno. Así que yo creo que es un buen llamado de atención. Aquí más que haya ganado un partido u otro, esas son evaluaciones que tendrán que hacer los analistas políticos. Pero en definitiva lo que se busca es tratar de tener un discurso común de tal manera de poder tener también cómo representar al gobierno. Esta situación, diputado, bueno, esta crisis que lo decíamos se viene arrastrando del año pasado con el estallido social, ¿cierto? Ahora el tema de la pandemia ha generado que muchas familias, precisamente de la clase media, queden como a la deriva, o sea, no pueden postular a los beneficios de las familias más vulnerables y tampoco a los demás arriba, porque nunca habían vivido un proceso así. Sin embargo, este día jueves, ¿cierto?, se aprobó en la Cámara de Diputados el proyecto que beneficia precisamente a la clase media. Cuénteme en detalles de este Bueno, nosotros veíamos esto que se venía produciendo antes que se produjera el cambio de gabinete. Nosotros veníamos anticipándole al Ejecutivo de que habían varias áreas que no estaban consideradas dentro de esta crisis que se provocó por la pandemia. Gente que había perdido su trabajo, pero que efectivamente eran de clases distintas en el sentido de tener mayores ingresos. Por ejemplo, ayer se aprobó finalmente esta ley que incorpora a todas las personas que ganan sobre 400.000 pesos hasta 1,5 millones. Ahora ya no es de 500. Sí, y basta con hacer una declaración jurada para poder decir que se bajó el 30%. Por supuesto, esto va a quedar sujeto después a revisión. A verificación. Por supuesto, porque aquí no se trata de... el Estado no es la polar, tiene que tener ciertas precauciones y ciertos cuidados, porque las platas no son infinitas, pero evidentemente que se va a confiar en primera instancia en la fe pública y si la persona... si hay situaciones complicadas, será la justicia la que tendrá que resolver ese tema. Pero, en definitiva, se acrea en la palabra de las personas y se va a entregar un bono de aproximadamente de 500.000 pesos. Pero eso no es todo tampoco. Eso no es todo, porque hay también un crédito a cero interés que va a entregar la tesorería, no son los bancos, sino que la Tesorería General de la República. Por lo tanto, se puede llegar hasta 2.250.000 pesos entre créditos y el bono, y por lo tanto yo creo que es un gran aporte para la clase media. Perfecto. Y en devolución posterior en forma muy adecuada. Así que yo creo que puede dar un impulso, una reactivación. Junto con el 10% yo creo que le puede dar una reactivación económica. Y ahí me paso al tiro inmediatamente a lo que puede ser la cuenta del Presidente de la República en la tarde. También iba hoy día... Sí. En transcurso del día se va a dar la cuenta pública y eso el presidente creo que va a tener que fijar su rumbo respecto a cómo reactiva económicamente el país. Justamente este miércoles ya el ministro de Obras Públicas nos daba a conocer algunos lineamientos básicos respecto a cómo se puede hacer la reactivación a través de la generación de mucha infraestructura pública y de viviendas. Perfecto. Por lo tanto, eso genera mano de obra, porque vamos a tener que empezar a recuperarla de alguna forma y es de esperar que podamos controlar adecuadamente el virus, porque si esto siempre está con signo de interrogación, porque si esto vuelve a haber un rebrote, claramente se tiene que detener y vamos a estar viviendo así hasta que no tengamos una solución al virus que ya se avisora por algunos países a través de una vacuna. Esperemos que en este caso la comuna de Puerto Montt, que ya está en cuarentena obligatoria, esto tome las nosotros lo anticipamos acá, creo, con usted. Recuerdo que usted lo pidió también. Sí, que aumentaran los PCR justamente para poder mejorar la trazabilidad de las infecciones. Y hoy día tenemos una cuarentena, esperar que dure lo menos posible,
porque Puerto Montt es una plaza importante desde el punto de vista del desarrollo económico y sobre todo para gente que de Osorno que va a trabajar todos los días a Puerto Montt. Entonces ahí son decenas de buses que se trasladan diariamente a Puerto Montt, y no solamente de Osorno, sino de Purranque, de Río Negro, de todas las comunas que trabajan allá y vuelven todos los días, y otros que se van durante toda la semana a trabajar a Puerto Montt. Sí. Y yo creo que es una cadena económica importante, por lo cual yo creo que tiene que ser controlada lo antes posible. Ojalá que dure no más de 2 semanas. Diputado, aquí, bueno, lo conversábamos, se han visto dos rubros seriamente afectados con todo esto. Me refiero a las pymes y a todo lo que tiene que ver con el tema turismo. Bueno, el turismo también es como más macro, porque también abarca restaurantes, ¿cierto? Todo ese rubro. En este sentido, como en este caso parlamentario o bancada, digamos, de parlamentarios, ¿de qué forma están apoyando precisamente a las pymes y al turismo también? Bueno, en el caso particular, yo tuve una reunión con la multigremial del turismo, que tiene sede en Puerto Varas, y hemos estado conversando, así que tenemos pendiente una reunión con el subsecretario de Turismo y que espero realizarla durante la próxima semana, pero estamos enfocados a 2 aspectos básicos. Yo creo que el turismo es el área más golpeada de la economía, está en el suelo, sí. ¿Ya? En el suelo totalmente. ¿Qué significa turismo? Son hoteles, son restaurantes, cine, café, todos los servicios turísticos asociados, que son los guías turísticos, las personas que hacen deporte, etcétera. Hay una cadena, también, hay una cadena de personas que se viven del turismo. Entonces hay que recuperarlo lo antes posible. Entonces estamos presentando un proyecto junto a otros parlamentarios de poder concentrar durante el 2021 todos los feriados, o los lunes o los viernes, de tal manera de generar alrededor de 10 a 12 fines de semana largos para motivar e incentivar el turismo nacional, porque creemos que el turismo internacional va a demorar un poco más en volver a ser lo que nosotros conocíamos. Así que yo creo que motivando ese por un lado. Y lo segundo que le estamos pidiendo al presidente de la República en forma concreta es no sé si lo va a aceptar, porque vamos a tener que sumar y restar los ingresos con los egresos de las arcas fiscales. Pero sin embargo creemos que es un incentivo potente el rebajar el 50% del IVA. Para esos rubros. Para ese rubro, para el rubro turismo en general. Porque la única forma de poder retomar el crecimiento económico y después de un año poder volver a lo que era normal en cuanto a impuestos. Pero en principio, para hacerlo funcionar, creemos que es una medida necesaria y esperar que el presidente y el ministro de Hacienda fundamentalmente tome esta iniciativa que nosotros le hemos hecho sentir ya en reiteradas ocasiones al ministro, de tal manera de considerar esta situación de reactivación de específicamente el turismo. Y que permita reactivar la economía también nacional. Diputado, bueno, estamos ya casi en la hora, pero me gustaría saber de qué forma van a trabajar ustedes como gobierno, ¿cierto? Como bloque Chile Vamos, en lo que resta también de lo que queda del mandato del presidente Piñera. Se vienen unas elecciones, ¿cierto? Ahora un plebiscito, al plebiscito me refiero al de octubre. En este cambio de gabinete se hablaba mucho de que el cambio de gabinete del rechazo. Entonces, no, la verdad las cosas es que hay parte de la oposición que está interesada en general el sí y el no de hace 20 o 30 años atrás. Yo creo que eso no. Yo creo que estamos en un ambiente de diálogo, pero sí, claramente la mayoría del gobierno tiene una opción por el rechazo, no por rechazar, no porque queremos quedar con la misma constitución, sino porque se puede perfeccionar la actual constitución y perfeccionarlo. Y no pasar 1 año, 2 años en un statu quo en que todos los inversionistas extranjeros miran a Chile y dicen, no, voy a esperar hasta que a ver cuál es la resolución de la constitución. Entonces yo creo que le va a hacer un daño económico y es por ese motivo que creo yo que hay que buscar un mejoramiento de la Constitución en vez de hacer una nueva Constitución. Ahora, los otros, ellos tienen argumentos de decir que esto fue generado en un ambiente distinto al que de una democracia, pero en definitiva yo creo que también tiene cosas muy buenas de las cuales la misma gente ha podido probar, como es la libertad para poder disentir, para el Estado de Derecho, la libertad de prensa, la libertad económica. Hay una serie de cosas, situaciones que la gente por tenerlas no siente que son necesarias porque no le hacen falta, porque las tiene. Pero cuando se empieza a restringir esas libertades, evidentemente que empieza a haber un
una camisa de fuerza que lo va a hacer vivir una situación distinta. Por lo tanto, hay que tener ojo en esto de que una nueva constitución va a solucionar todos los problemas. No, señor. Eso está claro que no. ¿Ah? Así que yo creo que no es un gabinete del rechazo, todos podemos tener libre pensamiento en esto, pero esto no significa una pugna del país para polarizarnos y poder dividir el país en dos. Yo creo que eso le va a hacer muy mal al país. Así que espero que esa corriente, ese camino, no sea el que va a tomar esta situación del plebiscito que se nos viene en noviembre. Perfecto. Diputado, queremos agradecer. Le dejo algunos segunditos ahí en la cámara para que pueda hacer el llamado que corresponde. Bueno, tener fe en todo lo que está sucediendo en el país, en el sentido de que todos estamos tratando de hacer lo mejor para Chile. Sobre todo poder ayudar a aquellas personas que lo están pasando mal. Y ese esfuerzo lo estamos haciendo. Por ejemplo, durante la semana pasada se aprobó finalmente todo lo que significan los requisitos, que solamente va a ser una declaración jurada para el registro social de hogares. Entonces estamos allanando para que los beneficios puedan llegar rápidamente a las personas. Y yo creo que ese punto, que parece ser tan minúsculo, yo creo que le va a cambiar la vida a muchas personas. Así que tenga fe y esperanza que el gobierno de Chile está escuchando, está haciendo los cambios y yo creo que vamos por buen camino. Muchas gracias, diputado. Ahí entonces el diputado UDI del distrito 25 de acá de la región de Los Lagos en conversación con iNoticias, conversando temas locales, que es la idea que nosotros buscamos como medio de comunicación. Contingencia, actualidad y también política no quedaron fuera de esta entrevista y de esta conversación. Vamos a una pausa, regresamos.